Querida iglesia, amada iglesia, ¿cómo están? Un saludo fraterno para cada uno de ustedes. Gracias por poder ver esta entrevista que se constituye en la segunda entrevista semanal que hacemos como Iglesia del INSE a nuestros misioneros. Como explicamos en la semana pasada, esta es una manera en la que buscamos como Iglesia del INSE acercarnos a cada uno de los misioneros de nuestra iglesia. Es nuestro gozo, nuestro privilegio poder hacer misiones. Es nuestro privilegio poder hacer misiones en Lima, en el Perú y en distintas partes del mundo. Y estamos esta semana también con motivos especiales de nuestras iglesias que están en San Juan del Lurigancho. Esta semana estaremos orando por San Juan del Lurigancho, por este distrito de nuestra Lima. Y aquí en San Juan del Lurigancho, en Lima, tenemos 3 sedes. Así que estamos en esta entrevista con mucho gozo y con mucha alegría, teniendo con nosotros a los 3 pastores de las 3 sedes que tenemos en San Juan del Lurigancho. Vamos a recibir de repente un pequeño saludo de parte de cada uno de ellos. Agradeciendo al Señor y agradeciendo a cada uno de ellos por su tiempo aquí con nosotros. A ver, vamos a comenzar por el pastor Ismael. Pastor Ismael, ¿qué tal? ¿Cómo está? Un abrazo para usted. Gracias por acompañarnos en esta breve entrevista. Gracias, Pastor Fernando. Saludando a la iglesia amada del INSE, a todos nuestros hermanos, a todas nuestras hermanas, desde aquí, desde San Juan, desde Caja de Agua, le enviamos un fuerte y caluroso saludo para todos ellos. Gracias, Pastor Ismael. Él, como bien dice, es el pastor de la sede de Caja de Agua. También está con nosotros el pastor Willy Falcón. Él es pastor de la sede de Campoy. Pastor Willy, ¿cómo está? ¿Qué tal? Hola, pastor. Buenas tardes, pastor Fernandito. Qué alegría y qué gusto de poder dirigirme a la iglesia, a nuestra amada iglesia de Campoy. Para mí es un privilegio y un gozo poder dirigirme y darles un saludo en nombre de la iglesia a cada uno de ustedes, donde tenemos muchos amigos que hemos dejado momentáneamente porque somos también del INSE. Así que un abrazo para cada uno de ustedes y que Dios los bendiga. Amén. Gracias, Pastor Willy. Lindo saludar a los hermanos de Campoy. Y también está con nosotros el pastor Elías Blanco. Pastor Elías es el pastor de nuestra sede también en Zárate, que es otra de nuestras iglesias en San Juan del Lurigancho. Pastor Elías, ¿cómo está? ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenas, querida iglesia del INSE. Damos las gracias a Dios por este tiempo bendecido y agradeciendo a Dios por la oportunidad y la cercanía que podemos tener a través de esta transmisión, y que Dios les bendiga. Un abrazo, sí, trabajando ahí en la sede de Zárate. Para mí es una bendición estar al frente de la obra y agradecidos. Un abrazo para cada uno de ustedes. Gracias, Pastor Elías. Bueno, iglesia, ya los tienen a los 3, saben entonces, ya los reconocen, saben entonces, estas son nuestras 3 iglesias en San Juan de Lurigancho. Y bueno, vamos a comenzar esta entrevista y esperamos que puedan ustedes como iglesia, hermanos, disfrutar de esta entrevista y también poder conocer un poco más acerca de la obra del Señor en este distrito. Bien, San Juan de Lurigancho es de lejos el distrito más poblado de Lima, ¿no? Y del Perú. Tiene más de 1 millón de habitantes, ¿no? Justo conversábamos con los pastores de esto. Más de 1 millón de habitantes, más del 10% de la población de Lima está en San Juan del Lurigancho. Inclusive hace mucho tiempo se habla de que debería ser convertido ya en una provincia, ¿no? Una provincia de Lima, y los distritos deberían ser los sectores que conforman San Juan del Lurigancho, entre ellos Zárate, Caja de Agua, Campoy. Y bueno, y asimismo, sabemos que San Juan del Lurigancho es un distrito de todas las sangres, ¿no? Mucha gente vino del campo, de las provincias del Perú, a hacer patria, ¿no? A San Juan del Lurigancho, en la época principalmente del terrorismo, hace 3 o 4 décadas atrás. Entonces, vemos que es un distrito donde hay mucha gente y de muchos sitios, ¿no? ¿Qué tan diferentes, y esta sería una primera pregunta para poder conversar, qué tan diferentes son los sectores dentro del distrito, ¿no? Porque somos San Juan de Lurigancho, pero Caja de Agua, Campoy y Zárate, ¿qué tan similares son los sectores? ¿Qué tan diferentes? ¿Hay diferencias? ¿Hay alguna característica que crean que es particular en el sector donde está la sede, en donde pastorean? Me parece lo que yo he observado desde el mes de enero que hemos estado y febrero, que Caja de Agua
es una urbanización que está creciendo, ¿no? Es de un nivel económico, se puede decir, C hasta B, se puede decir, ¿no? Y veo más a la gente de Zárate de un nivel un poco más alto. Es lo que he podido observar y ver, ¿no? Es lo que justamente en estos 2 meses que hemos estado ahí y antes de la pandemia, es un distrito, perdón, es una urbanización Caja de Agua, a las demás urbanizaciones que podemos ver, que es un distrito que está creciendo. Estamos viendo que cada día crece más y eso nos permite ver de que ya no es las urbanizaciones de hace años que veíamos con esteras, ¿no? O con pedazos de cartones que de repente formaban sus techos, ¿no? Es un distrito que ha cambiado bastante y sus urbanizaciones también. Es lo que puedo haber visto en estos 2 meses que hemos estado ahí, ya después de la pandemia un poco que se ha restringido conocer un poco más el lugar, ¿no? Qué dice el pastor de Zárate? Dice que ¿es así? ¿Es así? ¿Hay un poco de diferencia entre los niveles socioeconómicos de repente? Es, bueno, Zárate como es casi a la entrada del distrito de San Juan. Entonces, bueno, ya la gente de ahí tiene más años, Ujú. y entonces sí, es de medio económico intermedio, ¿no? Y un poquito más de repente. Por ahí está también, estamos cerca de la municipalidad de San Juan y bueno, la urbanización sí ha crecido, es bien, la concurrencia, hay mucha actividad económica por la avenida Gran Chimú, ¿no? Por la avenida Gran Chimú. Y pero igual uno puede tener muchas cosas, pero abundan las discotecas, abundan los tragamonedas, todas esas clases de tentaciones, ¿no? Podemos llamarlo como la Avenida Arequipa. Hay un bulevar de Zárate, que es terrible, ¿no? Y ahí estamos trabajando en este campo. Ujú, ujú. Sí, cuando hablamos de San Juan de Urigancho, pensamos normalmente en Zárate, ¿no? Lo que primero se viene a la mente, ¿no? Habla de San Juan de Urigancho y uno habla de Zárate y Zárate digamos, quizás de los sectores el más consolidado, el más reconocido. Quizás uno de los que no son muy reconocidos, pero seguro tiene sus propias características, es Campoy. ¿Qué dice el pastor de Campoy? Es un sector más pequeño, me Eh, parece, pero ¿tendrá una característica especial? sí, seguro. Yo tengo una anécdota con Campoy. Ujú, Hace más o menos 35 años o 40 años que fui la primera vez a Campoy. ujú. Y hace esos 40 años atrás era una pampa. Ah, mira. Siempre me ha gustado el deporte a mí y justo por esos lares iba a jugar deporte. Y después que dejé de jugar, eh, regreso a Campoy como 40 años después. Wow. Pero yo desconocía el lugar donde estaba la iglesia. Y es más, cuando fui la primera vez a Campoy, en realidad estaba perdido. Ujú. Y de repente volteé a la izquierda, porque sí tenía la idea que estaba a una cuadra y media. Y de repente la primera que volteo a la izquierda, encuentro la iglesia de Campoy. Ya. Y después, una vez que estuve sirviendo al Señor ahí los primeros meses, tuve que ir a visitar a una persona y era una subidita que iba más allá, ¿no? De la iglesia y cuando me di cuenta era el lugar donde yo iba a jugar. Ah, mira. Y de repente me di cuenta, mira, el Señor me ha traído acá. Y lindo, ¿no? Lindo recordar cuando pasaba por ahí, creo que 2 o 3 meses que iba a jugar por allá. Y recordé que en esos tiempos estaba regresando al lugar por donde había ido por primera vez. Y sí, a nosotros que venimos de la iglesia de Campoy después de 25 años, de tener una iglesia grande, digo, con humildad, con todas las comodidades, llegar a Campoy y conocer a la gente y su idiosincrasia, la humildad, Mm.
la sencillez de la persona nos impactó. Ujú. Y sé que es un distrito de clase media, no alta, sino de media para abajo, pero hemos conocido que el corazón de Campoy es bueno, es sencillo, es humilde. Y en eso estamos, ¿no? Estamos recién conociendo, tenemos prácticamente un año nomás, porque los siguientes 8 meses hemos estado trabajando y sirviendo de lejos, ¿no? Vía virtual. Pero nos toca todavía conocer mucho más acerca del distrito. Sé que es de repente uno de los más chicos, pero estamos ahí para poder seguir sirviéndole al Señor. Pero una Amén. anécdota que me recordó de verdad lindo, de verdad, dónde me ha llevado el Señor, ¿no? Lindo, 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 Willy. Lindo recordar, ¿no es cierto?, lo que el Sí, Señor está haciendo ahora, ¿no? En Campoy, cómo ha cambiado también el sí, lugar. Y bueno, hablando de jugar pelota, ¿no es cierto? Y del deporte, sabemos que la población de San Juan de Lurigancho es joven, ¿no? Se sabe que más de la mitad de la población de San Juan de Lurigancho, más de la mitad es menor de 29 años. O sea, realmente es una población joven la que vive en este distrito de más de 1 millón de habitantes. Estamos hablando entonces que más de medio millón de habitantes son jóvenes, jóvenes o niños, ¿no? Por eso es comprensible que los grandes problemas de San Juan de Lurigancho sean problemas que podríamos llamarlos picantes, ¿no? Problemas complejos, ¿no? Como son el pandillaje, las drogas, la delincuencia, la prostitución, los embarazos no deseados y el aborto. Quisiéramos preguntar a ver de repente al pastor Ismael. Pastor Ismael, ¿cómo cree usted que puede aportar la iglesia a buscar la solución a estos problemas? ¿Cómo llevar la palabra, cómo llevar el evangelio a la juventud del distrito de San Juan de Lurigancho y a los padres de familia también? Gracias, Pastor Fernando. Hace poco estaba hablando con una hermana, Edme Chávez, es una profesora de un colegio por Huáscar, Ujú. y compartíamos la problemática que ella tiene en el trabajo, en el colegio, porque nos hablaba de embarazos de muchas alumnas estando aún en el colegio, y el abandono que les daba a sus padres, ¿no? Sus padres como que la corrían de la casa. ¿Qué hacer, no? Ante la situación. Caja de Agua, San Juan del Lurigancho tiene un problema muy, pero muy difícil, como todo distrito, Ujú. ¿no? Y hablando con ella le dije, ¿por qué no ponemos en oración para poder entrar ahí con talleres como escuela para padres, talleres para trabajar con jóvenes, ¿no? Justo estamos llevando una capacitación de estudio con el pastor Miguel Gamarra, y todas esas cosas de estudio que estamos aprendiendo, gracias a él y su experiencia, plasmar. La iglesia tiene mucho para entrar a los colegios, tenemos oportunidades para predicar, llevar el evangelio en las canchitas de fútbol. Hay lugar, Pastor Fernando, para hacer la obra, pero con todo esto que se ha venido, lo de la pandemia, como que nos ha limitado. Ujú. En Caja de Agua reina mucho lo que es las drogas, hay mucho consumo de droga, hay mucho consumo de alcohol y problemas disfuncionales. Y justamente conociendo la problemática, la realidad que tenemos en Caja de Agua es ir con el Evangelio, porque solamente Jesucristo puede cambiar esa situación tan compleja, que con el respeto que siempre digo de mis queridos psicólogos o médicos, solamente la palabra de Dios puede cambiar, porque es el corazón que está inclinado al mal. Solamente Jesucristo con su palabra, y que venga la vida de cada joven que está esclavizado en las drogas, pueda tener una nueva vida, como dice 2 Corintios 5:17, si de modo que alguno esté en Cristo es nueva criatura. Para eso estamos en Caja de Agua. No solamente en Caja de Agua, si Dios nos permite extender nuestras tiendas, llegaremos hasta donde Dios en ese hermoso distrito nos ha puesto con el Evangelio, Pastor Fernando. Amén, amén. Verla, de solo imaginar, ¿no es cierto?, la cantidad de jóvenes y niños que tienen tanta necesidad, realmente conmueve nuestro corazón.
y nos lleva a orar, ¿no? Para que el Señor nos pueda usar para poder llevar el Evangelio a tantas personas que sufren, tantas personas que tienen este tipo de necesidades, especialmente los jóvenes, que muchos de ellos están perdidos, no tienen un rumbo y necesitan a Dios, ¿no? Con urgencia. Pastor Willy, hacer misiones urbanas en Lima es muy diferente a hacer misiones en provincias, ¿no? O sea, vemos los misioneros que trabajan en provincias tienen una forma de trabajar, pero vemos ahora la realidad de San Juan del Lurigancho, vemos las necesidades de San Juan del Lurigancho y que son las necesidades de Lima, ¿no? Como ciudad capital. Y seguramente pensamos que es diferente, es diferente. ¿Qué retos, qué desafíos crees tú, Willy, que tienen los pastores a quienes el Señor llama a hacer misiones en Lima? Sí, gracias por la pregunta, pero quisiera hacer una primera referencia a la pregunta anterior. Claro. Cuando llegamos, no había grupo de adolescentes, no había ninguna célula de adolescentes. Y sacamos de la escuela dominical a personas, prácticamente niños de 12 años que estaban en la escuela dominical, y dijimos pues que no era el lugar para ellos, ¿no? Así que formamos una célula de adolescentes, creo que empezamos con 5. Y es verdad cuando se dice que la población de San Juan del Lurigancho más es jóvenes, porque la población de los jóvenes adolescentes en la iglesia de Campoy es la que más ha crecido. Hoy día empezamos con 5, estamos prácticamente bordeando los 30 adolescentes, y hemos duplicado la célula, y entonces hay un trabajo enorme que hacer, no solamente en Campoy, no creo que en todo San Juan del Lurigancho, en todo Lima, en todo el Perú. Sí, en cuanto a la otra pregunta, creo que las estrategias tienen que ser diferentes. Y lo que nos toca a nosotros como siervos de Dios, llamados pastores, nos toca es orar, es clamar a Dios, porque nosotros solamente somos instrumentos en sus manos. Y Él es el único que puede cambiar el corazón duro del hombre, de la mujer. Él es el único que puede transformar las vidas. Y nosotros creo que tenemos que doblar rodillas, pedirle a Dios que Él ponga las estrategias, porque nosotros como humanos podemos decir tal o cual cosa o seguir una estrategia, pero finalmente Dios es el que hace la obra. Y lo hemos visto en la mañana, ¿no? En la reunión pastoral, que hay muchas cosas que tenemos que hacer. Y tenemos que conocer la realidad del lugar donde estamos para poder aplicar las estrategias que el Señor seguramente nos irá dando, sobre todo en estos tiempos que nos toca trabajar de lejos, vía virtual, ahora con la esperanza de poder volver a las iglesias. Creo que tenemos un reto muy grande que nos toca por hacer, ¿no? Realmente, sí, realmente ha sido un tiempo difícil, realmente ha sido un periodo de muchos desafíos, de muchos retos, llevar a una iglesia virtual. Y quisiéramos saber de repente cómo ha ido caminando las sedes, cómo han ido caminando las sedes en este tiempo. Pastor Elías, la sede de Zárate que tiene ya buen tiempo, pero buen tiempo reuniéndose físicamente, ¿no? Reuniéndose en células, reuniéndose en el templo, ¿no es cierto? ¿Cómo ha ido caminando la sede de Zárate en estos meses tan complejos de pandemia? ¿Cómo han hecho para poder congregarse, para poder llevar adelante la iglesia en este cambio tan radical que hemos tenido por la pandemia? Bueno, gracias a Dios, tuvimos que doblegar los esfuerzos de los hermanos en relación a darse a la obra. Y en principio estuvimos antes de la pandemia con 8 células, pero hoy tenemos 25 células y damos las gracias a Dios porque tuvimos que a los hermanos antiguos decirles: hermano, tú tienes que pastorear y estar allí con la familia, con los hermanos cercanos que has estado, y así sostenernos los unos a los otros. Y bueno, con temor y temblor, algunos
asumieron el reto, y damos las gracias a Dios que eso nos está manteniendo el trabajo de las células con los líderes. Tenemos todos los lunes tenemos la reunión con los líderes de células, no dejamos de hacerlo, y animando allí a nuestros hermanos, y Dios nos ha sostenido a la obra hasta este tiempo, con las células también. Los niños, el reto con los niños, tienen su Zoom los fines de semana, viernes, sábado, y los jóvenes todos los sábados están con la reunión de Zoom. Y damos las gracias a Dios también que el Señor nos ha cuidado, y estamos en estabilidad del promedio de la asistencia, entre 110. También los días miércoles tenemos un Zoom de oración como sede, promedio de 35 a 40 hermanos orando, y eso nos está sosteniendo. Algunos sí, algunos no han podido ingresar al Zoom, pero tenemos los otros medios de comunicación, el videollamada a través de WhatsApp, llamadas telefónicas que nuestros hermanos hacen, oran con el hermano, le preguntan cómo está, has visto el culto de adoración el domingo, con la transmisión que nuestra iglesia central tenemos, y así estamos entonces muy cerca de nuestros hermanos. Y gracias a Dios que el Señor es el que hace la obra, que ha puesto a estos hermanos líderes, ha levantado a estos hermanos que hemos tenido pues que desafiarnos, ¿no? Que desafiarnos, porque la iglesia debe continuar, y seguro que mis hermanos de Campoy, mis hermanos de Cajariagua, seguro que también nos hemos desafiado, ¿no? en este trabajo, en esta tarea, en este encomiendo. Y Señor, hemos visto que Él ha puesto su mano. Sí. Amén. Amén. Realmente sí, el Señor ha obrado, el Señor realmente ha hecho, Él ha hecho la obra, ¿no? Claro, nosotros nos hemos esforzado dependiendo del Señor, dependiendo de la obra del Señor, pero qué hermoso ver que lejos de poder quizás experimentar un decrecimiento en la iglesia, que podría uno pensar que es el resultado más lógico. Ha habido un crecimiento, ¿no? Ha habido un crecimiento de la iglesia, y no sé, que no solamente es la experiencia de Zárate, la experiencia de la iglesia de Campoy y de Caja de Agua, ¿no? Y de las iglesias de sedes del INSE, ¿no? Realmente es hermoso ver cómo el Señor nos ha ayudado, el Señor ha hecho la obra y ha dado crecimiento en medio de una situación tan difícil, ¿no? Algo de repente en especial, Pastor Ismael, algo que le haya mostrado el Señor en este tiempo, algún pasaje bíblico de repente que haya sido importante para usted en este tiempo complejo. Hay un sueño. Bueno, hay un sueño que se los quiero compartir, y bueno, también quería compartírselo en el tiempo del Señor, ¿no? Mire, nosotros tenemos un edificio ahí, un edificio de 3 pisos, ¿no? Y digo, Señor, ¿por qué no convertir este edificio en un centro educativo inicial de 3, 4 y 5 años? Tenemos salones, y tener todas las medidas de seguridad que podamos nosotros hacerlo. Y la misma gente de la urbanización de Caja de Agua, tener un nido con valores cristianos desde esta edad, ¿no? Y tener 3 salones, digo yo, para empezar, y así poder ganar a los padres de familia. Es un sueño, ¿no? Dije, Señor, ¿por qué no? Porque hemos visto a nuestros alrededores también centros educativos inicial, ¿no? Bueno, es un sueño, ¿cómo se llama? Que lo tengo. Solamente Dios puede cumplir un sueño, quizás no. Y ese es uno de los sueños que tenemos en Calvin Grande.
gracias a Dios, propio, ¿no? Y eso es un punto a favor nuestro. Lo otro es que el Señor me dice también en su palabra, en Josué, ¿no? Esfuérzate y sé muy valiente. Es verdad, el trabajo en el Señor es de mucha valentía, de mucho esfuerzo. Reconozco que soy barro finito y que necesitamos trabajar duro, y no es fácil. Caja de Agua es un lugar difícil como todo lado, pero en el Señor, en sus fuerzas y en su sabiduría que viene de Él, vamos a conquistar corazones, ¿no? Y eso les he dicho a mis hermanos de la sede. Aquí estamos viendo en números conquista de tierras, pero lo que tenemos que hacer nosotros es conquistar corazones. Y también nos ha dado espada, ¿no? Es la palabra de Dios. Así como Josué agarraba espada y comenzaba a deshacer a los amalecitas, nosotros tenemos la espada, ¿no? La espada que es la palabra de Dios, ¿no? Y creo que eso, mi estimado pastor, es el deseo y el desafío de cada uno de Caja de Agua. Que nos esforcemos, seamos muy valientes, porque Dios tiene muchos corazones que van a venir a sus pies. Y que esta iglesia va a ser una iglesia muy, pero de mucha inspiración. Y es lo que estamos orando, de ser de mucha inspiración y de ser de mucha bendición para la gloria de nuestro Dios en San Juan de Lurigancho y en toda la ciudad de Lima. Amén, amén. El Señor nos permite soñar, el Señor nos permite mirar hacia adelante y confiar, ¿no? Confiar, sabiendo que puestos los ojos en Él, nosotros podemos dar pasos hacia adelante, sabiendo que el Señor nos sostiene, nos ayuda. Y en ese sentido, Pastor Willy, Sí. qué desafíos crees tú que está mostrando el Señor como sedes en San Juan del Lurigancho? En tu opinión, ¿qué nos espera para el 2021 en las sedes en este distrito? ¿Qué es lo que el Señor nos podría desafiar como sede de este distrito para el próximo año? Sí, gracias. Pero antes quisiera también compartir el sueño, ¿no? Claro, A claro que sí, nosotros, claro que sí. a nosotros como hombres naturales aprendemos a soñar en las cosas de Dios. Y precisamente estábamos en ese sueño de tener algo propio para Campoy. Antes de la pandemia habíamos hecho una evaluación, habíamos conversado con la iglesia, justo se había presentado un local frente a la iglesia que lo estaban vendiendo. Era de casi 200 metros cuadrados, y me puse como contador a hacer cifras, a hacer proyecciones, y nos dimos con la sorpresa que en los años que Campoy había pagado alquiler, se podía haber comprado 2 o 3 propiedades. Y planteándome la idea de que si vamos a seguir en los próximos años, seguir pagando un alquiler, ¿por qué no paramos acá y lo ponemos en las manos de Dios, soñando que Campoy tenga su lugar propio, ¿no? Su iglesia propia? Y lamentablemente, y por las razones que no vamos a entender, porque Dios permitió esto se truncó. No sé cómo está la situación ahora, pero vamos a seguir soñando para, para anhelar que la iglesia de Campoy tenga su iglesia propia, con la bendición de Dios, ¿no? Porque Él es el que hace las cosas. A nuestro Dios no le costaría decir sí y se arreglan las cosas. Y que Campoy tenga su lugar, su casa como iglesia de Dios. Creo que el desafío para el año 2021 tenemos que empezar a trabajarlo hoy. Sé que hay mucho por hacer, por las familias, por los hombres, por las mujeres, por los adolescentes, por los niños. Estamos abocados este año, a partir de este tiempo, hasta los próximos meses, planificar correctamente y en las manos de Dios y en la voluntad de Dios. Yo no puedo decir ahora cómo vamos a hacer y qué vamos a hacer. Creo que recién este es el tiempo en que nos está permitiendo el Señor empezar a planificar correctamente las cosas que tenemos que hacer. Pero tenemos mucho que hacer, sí, por las familias sobre todo.
Y no sé si en las demás jurisdicciones de San Juan del Lurigancho, pero en Campoy hay muchas familias disfuncionales, mucha gente, mujeres que hacen de papá y mamá, hombres que también hacen el mismo rol de papá y de mamá. Y entonces tenemos que trabajar con las familias. Y yo pensaba en una de las cosas, hacer escuela de padres, ¿no? Yendo a los colegios cercanos a Campoy y empezar por la familia, que creo que es el núcleo de la sociedad, el núcleo de la iglesia, donde nosotros tenemos que trabajar mucho en la familia para que puedan haber hombres y mujeres temerosos. Y solamente la mano de Dios que va a sostener a la iglesia y el trabajo que como hombres nosotros tenemos que hacer para la iglesia de Dios. Así es, así es. Como dices, Willy, muy bien, hay mucho por hacer, ¿no? Mucho por hacer y creo que es importante que nosotros podamos, en esta breve entrevista, por lo menos, coincidir, ¿no? En los temas que son importantes para San Juan del Urigancho, relacionados básicamente a la juventud, a la niñez. Por ejemplo, es el mismo anhelo, deseo, por ejemplo, que compartió el pastor Ismael, ¿no? De la Escuela para Padres, el mismo que tiene Campoy, y seguro también, Zárate, apuntando a trabajo con jóvenes. Entonces, bueno, tenemos mucho, mucho por hacer y gracias al Señor que nos permite y nos permitirá trabajar para Él. Y una última pregunta, de repente para el pastor Elías. Eh, Justamente en el hablar, ¿no? De lo mucho que podemos hacer. Sabemos que nuestras sedes son obra misionera, ¿no es cierto? El Señor ha permitido que como iglesia del Lince podamos hacer obra misionera en San Juan del Urigancho. ¿Cómo impulsar, cómo animar, Elías, a nuestros hermanos en Cristo de las sedes a hacer misiones? Nosotros que somos obra misionera, ¿no es cierto?, en San Juan del Urigancho, como a la vez la obra misionera a hacer misiones, ¿no? Y que nuestros hermanos entiendan la importancia de hacer misiones. Bueno, tenemos la experiencia de haber hecho obra misión eh, a- en Bayóvar, Amén. fuimos para allá, un grupo de hermanos, arriba en el cerro, ¿no? Porque ahí vivía una hermana que fue a vivir allí y linda experiencia. También hemos ido a Langa en algún momento porque ahí también un hermano tenía su casa y Langa está cerca, ¿no? Un par de horas. Y yo creo que es la iglesia se le debe enseñar porque todos somos misioneros, todos debemos estar dispuestos a salir al campo, aún a la esquina de mi barrio, ahí puedo hacer la obra misionera, ¿no? Yo tengo la bendición de haber trabajado para una obra misión en la selva, en Pucallpa, en la misión suiza, con la misión suiza, ¿no? Y allá también a nosotros nos enviaron, ahí Zárate, nos enviaron con mi esposa y trabajamos, yo trabajé 1 año y medio, mi esposa casi 2 años, luego de casados, y creo que depende cuán nosotros como siervos del Señor eh, tenemos la carga también, nuestro corazón de misionero, ¿no? Y impartirnos a nuestros hermanos, que nuestros hermanos se conecten con el corazón de Dios, ¿no? Así es. Y bueno, yo a los hermanos cada miércoles, nuestras 24 horas de oración, no dejamos de orar por los misioneros y para seguir conectados con no solamente recordar en nuestras oraciones, sino también con nuestro aporte, ¿no? Que es muy importante. Aún Dios pone, pero nosotros creo que yo ahí a la iglesia, en este congreso misionero que hemos tenido, ha sido muy desafiante para muchos
ha sido su primera vez para otros, su primera vez, y han salido desafiados, han salido realmente desafiados para hacer la misión desde donde se encuentren, ¿no? Orando o dando al Señor, dando al Señor. Y creo que es nuestra, y debemos continuar porque sí, ¿no? Hay a veces que nuestros hermanos se olvidan pero nosotros somos los que debemos recordar una y otra vez que el corazón de Dios es misionero, ¿no? Y eso de mucho, mucho, creo que depende cuánto Dios nos carga a nosotros como sus siervos, ¿no? Para enseñar a la iglesia. Amén, amén. No olvidar que somos producto de misiones. El Señor hizo la obra, ¿no es cierto?, en nuestros lugares y también debemos hacer lo mismo, ¿no? Y bueno, vemos San Juan de Lurigancho, vemos que es un distrito extenso, hay mucha gente, hay mucha necesidad. Entonces, hermanos, como lince, ¿no? Como lince, y yo espero que el Señor pueda cargar con esta entrevista, los hermanos de lince que vean esa entrevista, pueda encender nuestro corazón por San Juan de Lurigancho, ¿no? Hay tantos lugares, como decía el pastor Ismael, como en números, ¿no? Se ve la tierra por heredad y realmente hay mucho, mucho todavía por hacer, ¿no? En muchos lugares de San Juan de Lurigancho que de repente la palabra de Dios no ha llegado y buscar también que el Señor nos lleve a esos lugares a poder predicar su palabra. Bien, vamos llegando al final ya de nuestra entrevista, de nuestra breve entrevista. De repente, para ir terminando, ¿no? Y en ese sentir, algunas palabras de repente que quieran expresar a la iglesia de Lince, ¿no? En ese compromiso que hemos hecho delante de Dios de seguir haciendo misiones en San Juan del Lurigancho, en Lima, en el Perú y en el mundo. Hacemos misiones para gloria y honra del Señor. De repente, algunas palabras finales de cada uno. Vamos a comenzar por el pastor Ismael. El pastor Ismael, algunas palabras finales para la iglesia de Lince. Bien, hemos aprendido de nuestro amado pastor Wilson Chávez que todo aliancista tiene el ADN misionero. Y es lo que nosotros estamos enseñando a la sede de Caja de Agua, que todo aliancista es misionero. Iglesia Alianza que no hace misiones le falta. Yo creo que eso es el compromiso, ¿no? de amar las misiones, de transmitir a nuestras generaciones que vienen después de nosotros que seamos misioneros. Gracias, amada Iglesia de Lince. Siempre nuestros nombres, Ismael Sánchez, Milagro Gutiérrez y mi hija Ruth, siempre oren por nosotros para que el Señor nos siga dando mucha sabiduría, mucha ciencia para poder engrandecer su nombre en un distrito tan grande como es San Juan. Muchas gracias, de veras, muy contento por esta entrevista y bendiciones para toda nuestra amada iglesia y especialmente para nuestro querido y amado pastor César Sobero. Amén, gracias pastor Ismael. ¿Algunas palabras finales del pastor Willy? Pastor Willy. Sí, gracias pastor Fernando. Con gratitud a Dios, a la iglesia de Lince, por tener el privilegio de todavía estar sirviéndole. Y recuerdo bastante en el contexto del Salmo 37, cuando en el pasaje 5 dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará. Y esa es la confianza que tenemos que tener en Dios, que Él está delante de nosotros. Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, en esa seguridad es que tenemos que ir en la confianza de hacer la obra de Dios y esperar en Él, porque Él hará eso. Entonces, mi gratitud de verdad a la iglesia de Lince por darnos también esta oportunidad de poder conversar un poco acerca de los planes que tiene la iglesia, las iglesias sede, la iglesia en general, frente al desafío de hacer misiones, frente al desafío de llevar la palabra de Dios hasta lo último de la tierra. Y lo que necesitamos es el apoyo espiritual a través de sus oraciones, amada iglesia de Lince. Que Dios los bendiga. Amén, gracias pastor Willy. ¿Algunas palabras finales, pastor Elías, a la iglesia de Lince? Gracias, pastor Fernando. Sí, iglesia estimada, Lince, querida, dar las gracias a Dios porque sabemos que desde ya van a orar por nosotros.
van a seguir orando por nosotros y sí, que el Señor nos siga dando de su sabiduría, de su discernimiento para poder seguir y continuar en la obra encomendada por nuestro Dios, por nuestro Padre. Agradecidos, de verdad, agradecidos por este tremendo privilegio de conocernos, seguir orando, bueno, no solamente por mí, Elías Blanco, sino también está mi esposa Ruth Villegas. Tengo 2 hijos, Gabriela y Andrés. Sus oraciones, mis hermanos. Gracias, pastor, gracias al pastor César por este lindo momento que nos regala también él. Dios le bendiga. Amén, gracias, Pastor Elías. Estoy seguro que no solamente ha servido para que la iglesia del INSE se acerque a los misioneros de San Juan de Lurigancho, sino para que los misioneros de San Juan de Lurigancho se acerquen entre ellos, ¿no? Porque no sé si alguna vez han tenido una reunión así, ¿no es cierto? Los 3 como San Juan de Lurigancho, pero amén, amén, que el Señor me ha permitido también esta entrevista. Gracias, pastores, por su tiempo, gracias por su disposición. Y bueno, y gracias a la iglesia del INSE que han estado de repente viendo esta entrevista, y sigamos orando por misiones, sigamos orando por este distrito, ¿no es cierto? El distrito más grande de Lima. Sigamos orando para que el Señor bendiga cada una de estas sedes, la sede de Caja de Agua, la sede de Campoy, la sede de Zárate, y que el Señor abra muchas sedes más para gloria y honra de su nombre. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga. Hasta la próxima entrevista. Bendiciones.